Omar Isquiño, en la ciudad de Vigo. 18 años, nada más y nada menos, apoyando el skate. Tenemos un grupo de mucho nivel. Tenemos a Sergio Doctor, Pedro Miguel Pérez, Julia, Will Susen, Pablo Carranza, Diego Doural, José Manuel Roura, Jake Iraldi y Jaume Mateu. Vamos a tener unos calentamientos, unos warm-ups. Bueno, pues ya estamos aquí con Sergio Doctor desde Puerto Llano, 26 años, patina y lo hace muy bien y por eso tiene sponsor de Vans, Element y Raw Socks. Ahí lo tenemos en acción, backside Smith Line. Estamos en el cuarto grupo y tienen 3 rondas de 45 segundos por rider para intentar clasificarse mañana en esa finalísima de top 8, top 8 will pass tomorrow. Welcome back everybody. We're here in Omar Isquiño. This is the last group of riders. We have very big names here. Sergio is skating right now. We have Jaume Mateu, we have Dani Leon, Jake Iraldi from Florida. We have really good skaters. But now we are with Pedro Miguel Pérez. He's from Colombia. Vive en Palma de Mallorca, pero es un buen parcero colombiano. Un asiduo aquí a la competición del Mar Isquiño. Lo que estaba comentando anteriormente, los 8 mejores se clasifican para la gran final, al igual que en la competición de street, y hay más de 16.000 euros a repartir. Por eso la gente quiere pillar. Ahora vamos con la catalana, Julia Wilsusen. Julia que patina para Hey Ho, Skate Shop, Creature y Independent Tracks. Bueno, aún le queda algunos segundos a Julia para acabar su primera ronda. Buena ronda de la barcelonesa Julia Wilsusen. Muy buena ronda. Solo 2 chicas patinando
con los chicos en estas clasificatorias de mini rampa. Mientras tenemos a la bestia parda desde Santander, 27 años, Pablo Carranza. Un buen ripper donde los haya. Siempre da espectáculo y patina rápido, mola mucho. Infinidad de trucos, ya lo veis. Increíble. Qué bonito ese alley-oop, ollie to fakey. Fakey pivot to fakey. No para el cantabrón. No para y eso se refleja en aplausos para Pablo Carranza por parte de los participantes, por parte del público. Ha ripado muy bien, Pablo. Vamos ahora con la primera ronda del local. Diego Doural, 43 años, uno de los más mayores, si no es el más mayor de la competición. Patina muy fino Diego Doural. Ahora hace años ya que no vive aquí en Vigo, vive en el País Vasco, sigue patinando como podéis comprobar y es local de aquí de Vigo. Desde el primer marisquiño estaba, hace 18 años en la playa de Samil estaba y de hecho ganó, con lo cual OG. Lástima, le queda 2 rondas más. Y vamos con otra leyenda del skate nacional, José Manuel Roura, desde Barcelona, 43 años. Está su trabajo vinculado al skate. Trabaja para la gente de Skate Agora en Barcelona, con clases. Es un increíble profesor de skate. Y aparte de un profesional como una copa de un pino, vamos. Míralo como patina. Se Feki Nosblum. Se alley-oop 50. Se pivot body varial. Ah, lástima. Qué lástima ese Bloom Flip to Fakey. Hace un poquito de fresco hoy en Vigo y eso le cuesta a la gente ponerse un poquito a tono en las rondas, pero vamos a ver muy buen skate igualmente. Jake Hiraldi está ahora mismo en pista de Florida, una bestia, patina para Nike SB, Primitive Skateboards, Bones, Bone Wheels, Bones Swiss, todo, patina para todo. Es una bestia, ya lo podéis ver. Es increíble. Ha venido expresamente al Marisquiño y como dicen los speakers, ha venido a por esos 16.000 euros y tiene muy buena pinta. Ahí vamos con el mallorquín, el showman, Jaume Mateu, 22 años. Y ahí empieza su espectáculo. Como patina ese frontside bloom brutal. Liner. Lean to tail.
Frontside boneless. Seliner de nuevo. Y esta ha sido la primera ronda del mallorquín Jaume Mateo. Y ahora vamos con el madrileño de Móstoles, Dani León. Otra bestia en esto del skate. Patina para Red Bull, Globe, Prodigy, Basba, Piraña, Stanley y Extreme. Qué bonito ese alley-oop, frontside ollie, backside indie. Oh, lástima. Oh, parece que se ha hecho daño. Parece que se ha hecho daño, Dani. Espero que no haya sido nada. Esperamos que no haya sido nada, ya que queremos verle patinar. Vamos, bueno, mandamos un mensaje de ánimo a Dani, a ver si se puede recuperar, pero estamos en lo que estamos y ya Sergio Doctor está en pista, ripando en lo que es su segunda ronda. Lástima ese frontside flip en ronda, hubiera sido brutal. Buena ronda a nivel de lead tricks para Sergio Doctor. Ese flip a 50. Y esto ha sido la segunda ronda de Sergio Doctor, mientras vemos a Jaume Mateu calentando. Vamos con Pedro Miguel Pérez, el colombiano residente en Mallorca. Ah, no, parece que no. Parece que vamos con Julia, de Barcelona. Sí, sigue Julia. Imaginamos que Pedro salga luego. Backside 50. Ese frontside rock. Vamos con Pedro, ahora sí. Y ahí tenemos a Pedro, el colombiano. Patina para Switch People. Y Santa Cruz Skateboards, que le ayuda a poder disfrutar del skateboard con una de sus marcas favoritas.
Oh, lástima. Vamos con el cántabro que patina para Vans. Pablo Carranza, 27 años. Oh, qué bueno, truco marco de la casa. Ese Feki Smith, one foot out. Ese 360 Ollie. Ah, lástima ese Hulk Up Nose Grind de Pablo Carranza. Y empezamos segunda ronda para Diego Doural, local hero aquí de la ciudad de Vigo. 43 años, patina para Vans. Ah, lástima ese frontside nose slide. Qué pena. Ahora vamos con José Manuel Roura. Podría para Nike SB, Memory Skateboards y recibe también apoyo de Sport 2002. Ah, qué lástima ese rock and roll en el overbear. Bonito frontside slide. Ahora sí, ese Smith Grind, from low to high. Qué bonito backside tail slide. Probablemente el primer español que tuvo un Pro Model a nivel de curiosidad, no uno de los primeros, sino el primero, único y genuino primero que tuvo un Pro Model, una marca americana desaparecida, una marca que se llamaba Public. Yo colecciono tablas y he estado intentando conseguir esa tabla y es imposible, no existe. La patinó todo el mundo y no queda ninguna en buen estado. Es una pena. Y mientras tanto en pista tenemos a Jake Iraldi, el americano del estado de Florida. Qué bonito blunt, a flip to fakey. Se nota que tiene un flow espectacular. Y ese flip body al indie grab. Bueno, pues, estás grabando. Vale. Seguimos aquí dando el callo en este cuarto grupo en la categoría de mini rampa aquí en el Marisquiño, después de haber visto a Jake Iraldi en acción. Vamos con Jaume Mateu, 22 años de Mallorca, segunda ronda. Ahí va. Ahí tenemos a Pat Duffy, say what's up. Buah, qué bueno. Jaume Mateu. ¿Cómo va? Velocidad. Lean to tail. Fast plan. Frontside blunt. No para. Qué bonito ese leaner. 50 to fakey. Mucha velocidad. Pero sigue sin caer. Que eso es lo que importa. Se ayuda a ir. Muy bueno. Muy buena ronda de Jaume Mateu. Quiere ganar. La competencia le sienta muy bien y sobre todo
los premios de los que estamos hablando no son ninguna broma, con lo cual él quiere llevarse para Mallorca dinerito y va por el camino. Vamos con el último truco. La gente aplaudiendo, todos con Jaume Mateu. ¡Oh! Ahí está dando espectáculo el mallorquín. Ah, lástima. Lástima. Vamos a pasar a la tercera ronda, última ronda ya de este último grupo, de esas clasificatorias. Y ahí lo llevas, Jaume. Y ahí estamos con Dani León en acción. Se ha recuperado de ese mal golpe que se ha llevado anteriormente. Es un buen warrior del skate, es un guerrero del skate. Se fakey 50 to fakey. Lástima. Ese Frozen Bloom parece que no se encuentra 100%. No se encuentra a tope el madrileño después de ese golpe que ha sufrido. Oh, that was sick. Eso era un 540 de Jake Giraldi. Y empezamos la tercera y última ronda de esas clasificatorias de este último grupo aquí de la mini rampa en el Omar Isquiño. Síguenos en omarisquiño.com, que no te lo cuenten, síguelo tú mismo a través de redes sociales, a través de tu iPhone, a través de tu teléfono, el que sea, de tu ordenador, de tu iPad, de lo que sea. Síguenos porque mañana son las finales y no os la podéis perder. Skate de primer nivel aquí en el Marisquiño. Ah, qué pena. Esa fue la ronda. Esa fue la ronda de Sergio Doctor. Vamos con Pedro Miguel Pérez Romero, el Parsito, colombiano residente en Mallorca y un engorilado del skate donde los haya, que no se pierde nunca venir a Vigo a patinar y a ver a sus colegas. Ha sido Pedro Miguel. Vamos con Julia Will Susan, la catalana que ha patinado muy bien en calle, en el circuito de calle, en la categoría de chicas. Ahora está ripando con los chicos. Es una skater todoterreno. Bonito backside Smith. Frontside tail. Lástima. Igual le queda algunos segundos.
ese frontside Smith grind. Y esa ha sido la participación de Julia, la catalana de Barcelona. Cuando vamos a Pablo Carranza, desde Santander. Lástima. Se han cuadrado las dos rondas últimas, así que ya sabéis, puntúa la mejor. Bonito standard grind. De frontside ollie. Frontside grab. Casi tuck knee. Y ese backside ollie 360. Frontside Fibel. Feki Smith Stall. Lo más importante, patina, sonríe. Tío, se lo pasa bien. Mira, Y ahí va marca de la casa. Qué bonito ese alley, Halka Foley. último truco. Qué pena ese último truco. Creo que mañana va a estar Pablo Carranza en las finales. Habrá que ver qué deciden los jueces. Diego Gural. Muy bueno ese frontside grab. Feki Disaster River, Feki Nosblom. Feki Nosblom River. Del gallego local de la zona, vigués, desde hace 43 años y sigue ripando. Que da gusto. Diego Doural. Vamos volando alto. Incombustible. Lástima, y levanta los aplausos de colegas, público y contendientes. Y creo que ahora tenemos a José Manuel Roura desde Barcelona, 43 años. Qué bonito ese frontside Smith Line. Ha estado a punto de caerse con Sergio Feki. Se Fibel grind. Se pivot backside disaster. Bonito pivot body varial. Y así acaba la participación de Roura, esta leyenda viva del skate. Va a hacer un último truco, pero que ya no va a contar. Muy bueno. Ese Feki Shobi 360 a Feki Nosblom. Delicia. Pues esto no es todo. Ahí tenéis, saludándose. Vamos con Jake Kiraldi, el americano, el estadounidense de Florida. Ese backside tail, frontside blunt. Oh, qué delicia ese blunt flip to fakie. Oh, cómo iba directo a ese 540, a ese 540. Quiere hacerlo.
Qué bonito hace Frontside Grab. Y directo. Muy bueno. Muy bueno ese 540. Patina muy bien. Y ahí lo ha dejado claro el estadounidense. Y vamos con la última ronda para el mallorquín, Jaume Mateu. Solo quedan 2 riders. Ahora mismo Jaume Mateu y Dani León. Son los 2 únicos riders que quedan ahora mismo. Por favor, última ronda. Se le va la olla. Está loco. No se lo piensa. Empieza fuerte en su última ronda el mallorquín en su afán de montar el show y hacer los trucos más hartos. Y ahí lo va a hacer aunque le cueste lo que le cueste. Esa gente, manos arriba, manos arriba. Manos arriba que la está liando. Pide un poquito de ánimo para venirse arriba. Increíble cómo lo hace. Increíble, o sea, a ciegas, se tira a ciegas, le da igual y le sale. Ese frontside blank. Ese invert, el overbird. Buen frontside ollie. Fast plant to fakey. Y aquí se acaba la ronda de Jaume Mateu, poniendo el listón bastante alto. Las cosas hay que decirlas como son. Y patina como una bestia. Bueno, Dani no va a salir. Dani es el último. No va a salir hasta que oiga un poco el público de Vigo. Un poco de ruido para Dani León. Estamos con el último rider, Dani León, última ronda. Qué bonito patina. El lean to tail, ese anterior alley-oop frontside ollie, buenísimo. Lleva muchos años patinando Dani, desde muy pequeñito, en el skatepark de Móstoles. Y tantas tardes de skate le han llevado a ser uno de los mejores riders a nivel internacional. Le queda probablemente unos segundos para intentar clasificarse para la gran final de mañana. Los 8 mejores pasarán y se pelearán por esa pasta. Pide parar porque se ha quedado hecho polvo Dani León. La verdad. Ahora es tiempo para los jueces para deliberar. No sabemos quién habrán sido los 8 mejores. Lo único que podemos deciros es muchísimas gracias por seguirnos. Espero que hayáis gozado con las clasificatorias y os invito a seguirnos mañana a través de omarisquiño.com, porque mañana son las finales en todas las categorías. Categoría de calle, categoría de mini rampa y tanto en chicos como en chicas. Me llamo Luigi Sánchez. Encantado de haber compartido este tiempo con vosotros y mañana seguimos. Un abrazo y gracias.